Hola queridos estudiantes, hoy les traigo un video para realizar la guía número 2 para la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para el segundo año medio B del Liceo Industrial de Rengo. Espero les guste el video y les sirva para adquirir los conocimientos necesarios para la unidad número 1. Vamos con ello. El tema a tratar en este video es el periodo de entreguerras, crisis económica de 1929 y totalitarismos. El objetivo de este video es que identifiquen los cambios socioculturales, políticos y económicos dentro del periodo de entreguerra, considerando la crisis económica de 1929 y el surgimiento de los totalitarismos, material que les servirá para responder el cuestionario de la guía número 2. La guía número 1 nos demostraba las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se desarrolla en Europa entre los años 1914 y 1918. Dentro de esto, la victoria resulta favorable para Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros estados aliados. En cambio, la derrota fue para Alemania, Japón y Polonia. Los países derrotados tuvieron que entregar sus territorios adquiridos antes y durante el conflicto, donde Alemania resultó ser el más afectado al ceder grandes territorios. De todo este escenario, Estados Unidos emerge como principal potencia entre los participantes de este conflicto, ya que su territorio no se vio afectado, a diferencia de los países europeos, que sí se vieron afectados debido a que el conflicto tuvo desarrollo en Europa. Surgen nuevos países, como por ejemplo el fin del Imperio Ruso, el cual se transformaba en país, llamado República de Rusia. Esto sucedió al retirarse de la guerra un año antes de su fin, es decir, en el año 1917. Según los expertos, lo más lamentable de esta guerra fue el número de víctimas, que entre civiles y militares suman un trágico total de 31 millones de víctimas fatales. Como consecuencia final del conflicto, surge la Sociedad de las Naciones Unidas, que es dirigida por Estados Unidos, la cual tenía por finalidad velar por la paz mundial y las relaciones internacionales. Este organismo fue el encargado de requisar los territorios a los países derrotados, gestándose una pausa con ánimo de repetir el conflicto para cuál país cobrar lo suyo. El periodo de entreguerras. Este periodo de pausa se ha denominado por los historiadores como el periodo de entreguerras, que abarca desde 1918 a 1939. Cronológicamente se puede establecer desde el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Este periodo se caracteriza por grandes cambios tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Estas variaciones se reflejan en cambios socioculturales, cambios políticos y económicos, los que se relacionan entre sí, ya que la existencia y alteración de una de estas variables aporta al cambio de las demás, es decir, los cambios en este periodo no son producto de fenómenos aislados, sino que del conjunto de fenómenos asociados. Es por ello que este periodo se debe entender básicamente desde dos fenómenos predominantes: la crisis económica mundial de 1929 y el surgimiento de los totalitarismos. La gran crisis mundial de 1929, o también conocida como la Gran Depresión del 29, es el primer fenómeno que ayuda a comprender gran parte del periodo de entreguerras. Estados Unidos, al finalizar la Primera Guerra Mundial, se autodenomina potencia entre los países ganadores
y que gracias a la autoayuda recibida por la Sociedad de las Naciones Unidas, entidad que estaba bajo el mando de Estados Unidos y velaba por la, entre comillas, paz mundial, recibe una ayuda económica extra. Ya para 1920, Estados Unidos gozaba de los beneficios del término de esta primera guerra, es decir, obtuvo casi el 50% de territorios alemanes para ser explotados. Colocó grandes industrias armamentistas en caso de una posible y evidente Segunda Guerra Mundial, vendiéndole armamento a gran parte del mundo, y además, como su país no se había afectado físicamente, se dio el lujo de hacer grandes préstamos económicos a países europeos para que estos invirtieran en la reconstrucción de las ciudades destrozadas tras la Primera Guerra Mundial. De esta manera, Estados Unidos comenzó a experimentar dos cosas. Primero, grandes entradas económicas, debido a sus industrias armamentistas, territorios adquiridos y préstamos a otros países. Y segundo, se posicionaba como una potencia mundial debido a esta gran influencia económica. Esta nueva realidad para los Estados Unidos fue muy favorable, alcanzando el pleno empleo, es decir, el desempleo era de un 0,1%, produciendo el fenómeno conocido como los locos años 20. Este periodo se caracteriza porque los estadounidenses vivían una época de abundancia económica, fundado en el sistema capitalista. Este nuevo estilo de vida norteamericano priorizó el consumo en masa y la adquisición de bienes por el invento del crédito de consumo. Se puede observar que su cultura cambió. La mujer se integraba a la sociedad como un agente económico. Todos y todas podían obtener casi cualquier bien y servicio gracias a este sistema de crédito de consumo. Nacen nuevas industrias que ofrecen productos para ser consumidos en masas. Por ejemplo, la industria del cine, la automotora y la industria de electrodomésticos. Esta nueva cultura, en base al consumo en masa y adquisición de lujos, es lo que lleva a Estados Unidos a dos caminos. El primer camino fue hacia el derroche, donde todos y todas podían vivir con lujos y en base a grandes fiestas. De ahí su nombre, los locos años 20. Mientras que el segundo camino fue la construcción de una evidente crisis económica. Para observar en mayor profundidad lo que fue la crisis económica mundial, les recomiendo que coloquen pausa a esta parte del video, vayan a su guía y se dirijan al link número 1, la crisis económica mundial. Una vez visto ese video de apoyo, vuelvan a esta parte del video para continuar la clase. Como habrán observado en el video, el impacto de esta crisis fue a nivel mundial, ya que casi todo el mundo dependía económicamente de Estados Unidos. Con esta crisis se coloca en cuestionamiento qué tan efectivo era el sistema económico capitalista impuesto por los Estados Unidos. De esta manera, cada país comienza a enfrentar la crisis intentando alejarse del modelo capitalista y poniendo en marcha nuevos modelos económicos. Estados Unidos, desde 1933 a 1938, impone una política económica llamada New Deal, que significa Nuevo Trato, impartido por el presidente Franklin Roosevelt, donde su plan de acción era que el Estado se encargara de subsidiar a la población más pobre, apoyar al sector agrícola y realizar toda la ayuda a la población por parte del Estado, que se transforma en un Estado benefactor. Otros países intentaron realizar medidas similares a Estados Unidos, como por ejemplo Chile, quien en el periodo de la década del 40 comienza a ser un Estado benefactor y a realizar sus propias industrias nacionales.
Por otro lado, países como Rusia se habían alejado del capitalismo desde antes de la crisis, con su modelo económico comunista como caballo de batalla para salir a flote de esta crisis mundial. Otros países, como Alemania o Italia, comenzaron a adoptar políticas económicas muy diferentes, basadas en el total dominio de la economía, la política y la sociedad por parte de un líder. De esta manera, surgen estos dictadores como solución a la crisis y también reivindicar el nacionalismo para despertar el llamado a una segunda guerra mundial. Para conocer en profundidad lo que son los totalitarismos en Europa, les recomiendo entonces que en esta parte del video vuelvan a colocar stop o alto en el idioma que entiendan y vayan a su guía y revisen el link número 2, que es fascismo y nazismo. Una vez visto ese video complementario, vuelvan a esta parte del video para continuar con la clase. Ok, como se habrán dado cuenta, los totalitarismos en Europa fueron los que impulsaron el nacionalismo como una nueva forma de orden a sus respectivos países para afrontar la gran crisis y comenzar a colocarse en posición de ataque frente al resto del mundo. En síntesis, pudimos observar en este video que el final de la Primera Guerra Mundial gestó un periodo conocido como el periodo entre guerras, caracterizado por profundos cambios sociales, culturales, políticos y económicos. Estos cambios debemos recordar que en este periodo se sostienen en dos fenómenos importantísimos. Primero, en la crisis económica mundial de 1929 y segundo, en el surgimiento de los regímenes totalitarios en Europa, como el fascismo en Italia o el nazismo en Alemania. En general, entonces, este periodo de entreguerra, con todos sus elementos de cambio interno, viene a ser la antesala para la Segunda Guerra Mundial, el cual va a ser el tema para la tercera guía. Espero entonces que les haya gustado el video y el formato de trabajar y le resulte también un aporte a sus conocimientos y signifique un avance en la unidad número 1. Un gran abrazo virtual y quédense en sus casas. Nos vemos pronto. Adiós.